Dios les bendiga a todos en esta mañana. ¿Cuántos amanecieron bendecidos? ¿Y los demás no? ¿Cuántos amanecieron bendecidos? Gloria al Señor. Recuerde que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y este es el día que ha hecho el Señor. Por tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿Cuántos se han venido a gozar en esta mañana? Damos la gloria al Señor. Amén. Gloria al Todopoderoso. Les saludamos de una manera fraterna toda la familia Fuente de Amor. Amén. Aquí los que están por las redes, los que están en este país y aún fuera de él. Amén. Damos la gloria al Señor por cada uno de ellos, porque somos familia en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a la palabra, porque como lo mencionaba mi esposa, el tiempo se va rápido. Amén. Rápido se va el tiempo. Y vamos a la escritura, gloria al Señor, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, gloria al Señor. Verso 26, gloria al Señor. Primera de Corintios 14, 26. ¿Ya lo encontró? Y su vecino, si tienen. ¿Ya lo encontró también? Se pone en pie y vamos a leer ese versículo para la gloria del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y abre con una pregunta y dice: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Lo volvemos a leer entre todos, ¿me acompañan? Bueno, recuerde que tiene puntuación, no hay que tiene, abre pregunta y la cierra y ahí seguimos. Entonces, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Tome asiento, gloria al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, oh Dios eterno, por tu presencia en este lugar, por la presencia de tu Santo Espíritu. Enséñanos en esta mañana. Ábrenos el entendimiento, Señor amado, que nuestro corazón pueda estar atento, presente, pendiente, muy dispuesto en esta mañana para que tú nos ministres la unción de la palabra, la misericordia tuya, la gracia tuya, siempre esté ahí ministrándonos, Señor amado. No queremos salir como hemos venido esta mañana, queremos una nueva bendición que solamente puede venir del trono de la gracia, Señor amado. Gracias por tomar dominio, señorío de todas las cosas, de todo lo que está en este auditorio. Toma tú el control de todo lo que está afuera, visible o invisible. Toma tú el control, Señor amado, porque tú eres cabeza de todo principado y de toda potestad. Gracias, Espíritu de Dios, por estar en medio nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Y la semana pasada, el domingo anterior, estábamos ahí estudiando el verso 25, donde decía: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Entonces, algo que el Señor nos enseñaba la semana pasada, el domingo anterior, era de que desde el inicio del servicio el Señor nos llevó a estudiar cuando el rey David intentó traer la presencia de Dios a su ciudad. Amén. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. Y él la intentó traer, ¿y qué pasó? Se fueron de un muerto de una vez, de un hombre llamado, ¿se acuerdan cómo se llamaba él? ¿Alguien se acuerda? El que murió, ¿cómo se llamaba? Vamos a la escritura y lo repasamos, amén, porque es importante que le quede en el espíritu. Vamos a repasarlo un momento, porque me parece bien importante que el nombre es apenas como para que lo coloque por ahí un hijo. Vaya al primer libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, capítulo 13, versículo número 5.
Primer libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, capítulo 13, versículo número 5. Dice el título: David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa, ¿de quién? De Abinadab, en un carro nuevo. Y Usa y Aio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, ¿cómo? Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Entonces, ¿cómo se llamaba él? Usa. Por ahora le digo yo, si le quiere poner a un hijo Usa, ahí hay un hombre corto y sencillo. Entonces este hombre, resulta que el rey David, pues hablábamos que, digamos, hubo dos cosas que él no tuvo en cuenta. Y era que el arca de Dios, cuando el Señor le dio la ley a Moisés, el arca de Dios no se podía transportar en carros. Tenían que ser llevadas a los hombros por los levitas. Esa era la instrucción. Y resulta que él en la guerra contra los filisteos, contra los diferentes reyes que peleaba, pues tenía un carro nuevo y se le hizo mucho mandar el carro nuevo y decirle de la casa de Abinadab, donde llevaba 20 años el arca de Dios allí guardada, y decirle, no, es hora de traerlo. Y fue y estaban saltando con danzas, esto, lo otro, y estaban alegres, cuando la Biblia dice, lo que leímos ahora, que los bueyes tropezaron y el arca, que era un cajoncito de madera más o menos de esta dimensión, de estos 4 cuadros que estamos aquí, más o menos así, un poco más delgado, pues los bueyes, como las carreteras no eran como las de ahora, sino que eran carreteras empedradas con muchas cosas, pues los bueyes tropezaban y ellos, Usa y Aio, que estaban ahí, que estaban viejos de estar allí, de conocer el cajoncito que estaba guardado en casa de Abinadab, pues él se le hizo muy fácil que, como el arca se estaba desacomodando, pues le metió la mano y la acomodó. Y dice que la ira de Jehová se encendió y lo mató fulminantemente. Y se dañó la fiesta. El rey estaba de fiesta, todo el mundo estaba de fiesta, porque todo Israel estaba ahí en el traslado. Pero se aguó la fiesta, porque qué fiesta con un muerto no se daña. Todo el mundo, ¿y cómo así? Pero mire, pero ¿cómo así? Y una vez el rey David suspendió todo eso, volteó a ver a uno de los porteros que se llamaba Obed Edom Geteo, y le dijo, no, hermano, pues mire, esta vaina se dañó aquí, guarde usted el arca allá en su casa y pues vamos a ver qué pasa, yo me devuelvo para allá. Y se desbarató todo y el tema quedó ahí. No prosperó, no, el tema quedó ahí, el rey se devolvió, todo se desbarató, la fiesta se acabó, recogieron seguramente el muerto, quién sabe por dónde se lo llevarían, recogieron el arca. Y Obed, bueno, como era una orden del rey, le tocaba llevarla por donde el rey le decía, dijo, va a meterla a su casa y espere instrucciones. Cuando le llegan a David las noticias, a los 3 meses, 3 o 4 meses, ¿cómo le parece, rey, que la casa de su portero llamado Obed-Edom Geteo, Dios lo ha prosperado en todo? Su familia está supremamente bendecida. Dios, ¿cómo así? No, entonces el arca hay que volverla a traer. Y se fue David y consultó qué era lo que pasaba. Y cuando él escudriña, dice, claro, no es que yo no tenía por qué haberme traído el arca de Dios, que significaba la presencia de Dios en un carro nuevo. Yo tenía que haberlo traído, era que los levitas
tenían que haber organizado los levitas e ir a traerlos, porque ellos son los únicos que por mandato de la ley de Dios podían traer el arca. ¿Y cuál es el primer principio que a uno le deja esta enseñanza? Que Dios por encima de su palabra jamás pasará. Si Él dijo que eran los levitas y ellos lo llevaban en un carro nuevo, Dios estaría invalidando su palabra. Si Él dijo los levitas serán los únicos que la trasladan, así tenía que hacer. Y su palabra permanece para siempre escrita en los cielos. Y Él siempre vela sobre su palabra para ponerla por obra. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Y resulta que queda en la casa de Obed-edom geteo. Dios comienza a prosperarlo. Ahí está en la parte de abajo para que lo continuemos leyendo. Dice la escritura. Mire lo que pasó allí en el verso 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, o sea, lo mató. Por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de ¿a quién? De Obed-edom geteo. Y el arca de Dios, o sea, la presencia de Dios, estuvo con la familia de Obed-edom en su casa, ¿cuántos meses? 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom. ¿Solamente a Obed-edom? Toda su casa fue impactada y todo lo que tenía. ¿A causa de quién? De la presencia de Dios que estaba ahí. Pero mire que cuando uno lee la historia de las crónicas de los libros de los reyes de Israel, en la casa de Abinadab duró 20 años. Hablábamos hace 8 días, 20 años. Pero como para ellos se les volvió un mueble, como por decir algo ese piano, ellos todos los días pasaban y el cajón no sé si no estorbo aquí. Me lo dieron a guardar porque resulta que los filisteos lo habían capturado cuando vencieron al pueblo de Israel. Ellos habían capturado el arca y ellos, como no sabían, no entendían, no tenían mandamiento, no faltó el que la abrió y metió la cabeza allá. No, eso les cayó, eso mató un poco de gente. Ellos dijeron: no, devolvámonos, que ese cajón es un problema. Y entonces ellos consultaron a la gente que sabía y dijeron: no, pero eso no toca devolverlo así, eso toca coger ofrenda. Hicieron ofrenda, hicieron unos ratones de oro, hicieron ofrendas y devolvieron el arca. No, devolvamos que esa arca, eso es un problema, eso es de ese pueblo y eso no nos podemos meter nosotros con eso. Ellos devolvieron el arca, pero como en ese tiempo nadie le interesaba, todo el mundo estaba en otros cuentos y en ese tiempo no tenía todavía Israel todavía rey. Entonces lo que hicieron fue: venga, Abinadab, pues venga, usted que tiene espacio ahí, déjelo meter ahí, porque ¿qué vamos a hacer con el arca? No hay lugar donde tenerla, no había un lugar, no había un espacio, no había una carpa, nadie había levantado un lugar de adoración para Dios. Entonces la metieron en casa de Abinadab y él ni por enterado. 20 años duró la presencia de Dios ahí y la presencia de Dios estaba ahí. Pero si usted lo ignora, es que ese es un principio que está allí, porque la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo podemos creer? Pero si uno lo ignora, no es que la presencia de Dios no esté, pero si usted lo ignora, es como cuando usted lo invitan a alguna parte y lo invitan a una reunión. A mí, mi hermano, yo lo invito a una reunión y usted ve que todo el mundo celebra y a usted nadie le pone conversa. Y van a celebrar y sirven el pastel y usted ahí sentado y lo pasan por aquí, por sus ojos, por la nariz, pasan la gaseosa, pasan... Y usted dirá: pues hasta donde yo tengo entendido, yo estoy invitado a este lugar. Pero todos me ignoran. El anfitrión me ignora. Todo el mundo me ignora. ¿Y usted qué hace usted? Apenas se descuida, usted comienza y se va. O se hace por allá en un rincón porque dirá: bueno, yo entendí y hasta tarjeta de invitación tenía, pero ¿qué puedo hacer si no me quieren dar el lugar? Así pasó en casa de Abinadab y ellos ya vieron eso como un mueble. Y cuando, que el rey, ya cuando se levantó el rey, que ya, recuerde que primero, después de eso vino Saúl, que se levantó como rey Saúl. Imagínense todo el tiempo que pasó, todo el reinado casi de Saúl, todo ese tiempo, y eso ahí arrumado. Y después cuando llegó el rey David, hasta que él fue el rey y comenzó a conquistar y todo eso. Y cuando él organizó su casa, dice la escritura, él organizó su casa, la ciudad, ya comenzó Dios a darle algunas victorias y él lo primero que hizo fue: aquí toca traer la presencia de Dios. Mi casa está muy chévere, esto aquí es muy bonito, pero yo necesito traer la presencia de Dios a este lugar. Yo no me puedo quedar así.
Yo necesito que la presencia de Dios esté conmigo en este lugar y darle la importancia y darle el crédito. Entonces él preguntó, bueno, ¿y en qué casa es que está? No, eso está guardado en casa de Abinadab. Bueno, entonces manden un carro nuevo y vamos a hacer acá, y citó a todo Israel, bueno, vamos a hacer una fiesta y vamos a traer el arca, porque el arca tiene que estar en la ciudad de Dios, en la ciudad del gran rey. Y mandó a traer el arca y fue pues lo que acabamos de ver. Pero en casa de Obed-edom duró 3 meses. Pero como él era un portero, él sí sabía la importancia de tener la presencia de Dios ahí. Dios, no, yo la voy a aprovechar. Yo voy a aprovechar que Dios está aquí. Y voy a aprovechar y voy a hacer que le demos el lugar a la presencia de Dios, que valoremos la presencia de Dios, y como todo lo que la presencia de Dios toca, todo Él lo puede bendecir. Porque Él comenzó a bendecir su casa, a bendecir sus hijos, y usted lee el libro de las Crónicas y sus hijos fueron grandes y de renombre. ¿Quién lo hizo? La presencia del Señor. Entonces, algo que nos quedaba era que era necesario valorar la presencia de Dios, porque ella es la que puede bendecir. El rey David dijo, no, yo necesito que la presencia de Dios esté conmigo. Y mire lo que sigue ahí diciendo. Mire la escritura, lo que dice. Lea conmigo el capítulo 15 de ahí del libro de las Crónicas. De Primera de Crónicas, ahí más adelantico en el capítulo 15. Dice, hizo David también casas ¿para quién? Para sí, o sea, para él, en la ciudad de David. Y arregló un lugar. ¿Qué arregló? Un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. O sea, él dijo, bueno, esta es mi casa, mi palacio, pero yo le voy a hacer un lugar para que la presencia de Dios esté aquí. Mi casa puede ser muy bonita, mi lugar donde yo puede ser muy especial, pero tiene que haber lugar para la presencia de Dios. ¿Cuánto lo entendemos? Eso es un principio. Por eso es que de la Biblia, en el Antiguo Testamento, yo saco principios. No saco doctrinas, saco principios que son valiosos para que tú y yo seamos edificados. Amén. Entonces dijo David, el arca de Dios, verso 2, no debe ser llevada sino por ¿quién? Por los levitas. ¿Y por quién la había puesto al principio? Lo había montado en un carro nuevo. Entonces se había equivocado en esa parte. Porque a ellos ha elegido ¿quién? Jehová, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él. Y uno pregunta, ¿será que el rey tenía algún problema económico como para decir, yo necesito el arca de Dios acá? Hermano, él valoraba la presencia de Dios. Él, por más que había sido el rey, era la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre el reinado de Saúl y el reinado de David. Y es que David, él sabía quién era Dios y conocía a Dios. Decía, la presencia de Dios tiene que estar donde yo esté. Y yo la tengo que traer. Yo tengo que valorarla. Yo tengo que hacer que Él venga y se quede. Yo tengo que hacer que Él venga y se establezca acá, porque yo necesito, porque ¿qué era lo que hacía David? Él todo se lo consultaba a Dios. Los atacaremos, los perseguiremos, los alcanzaremos, los venceremos, claro. Y como la presencia de Dios no es como hoy, que usted y yo tenemos la presencia del Espíritu de Dios y usted se arrodilla y le puede consultar al Espíritu de Dios. No, antes la presencia de Dios estaba representada en el arca de Dios. Entonces tocaba llevarla físicamente de un lugar a otro. Pero aunque nosotros físicamente no tenemos nada que simular, de traer algo para simular la presencia de Dios, el principio que Dios nos está dejando acá es, tenemos que darle un lugar para que su presencia, para que la presencia de su Espíritu, yo la busque. Que usted en su casa tenga un lugar donde diga, yo aquí me hablo con Dios. Yo aquí es donde vengo y le cuento mis cosas. Yo aquí es donde vengo y me desahogo con Él. Sea en el baño, sea en el closet, sea en otra habitación, sea en el borde de su cama, donde usted diga, pero en este lugar yo me encuentro con Dios. ¿Cuánto lo podemos comprender? Pero a Dios hay que darle un lugar. ¿Cuánto lo entendemos en esta mañana? Porque mire que ahí dice, en lo que estamos leyendo de Corintios, dice, tiene algunos salmos, tiene algunos revelación, tiene algunos doctrina. Y uno dice, pero quizás yo no tengo nada de eso. Pero la presencia de Dios hace que su pueblo tenga muchas cosas. Amén. Y vamos a ver un ejemplo que es necesario, gloria al Señor.
Ahí en el capítulo 15, gloria al Señor, entonces dice en el verso 3, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Pase conmigo al verso número 12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he ¿qué? ¿Era cualquier lugar? No, él le había preparado un lugar especial para Dios. Tú y yo tenemos que prepararle un lugar especial para podernos reunir con él. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ¿qué? Su ordenanza. O sea, que lo que él había dicho tocaba hacerlo era como él decía y no como a uno le parecía. ¿Cuánto lo entendemos? Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. ¿Sí ve que eso era lo que estaba escrito? Tenía que ser acá, no en un carro nuevo, tenía que llevarla sobre los hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. O sea, ya estaba escrito cómo se tenía que transportar la presencia de Dios, y así lo tenía que hacer de esa manera. Y ahí para adelante pues comienza todo él a organizar la casa, comienza a traer ya el arca, a mirar todo, y es lo que él comienza ya a hacer y comienza a afirmarlo, luego le da gracias. Y yo le invito a que usted en su casa lea todo el capítulo 15, es precioso. Y el capítulo 16 habla de la acción de gracias de David, como la presencia de Dios dice: buscad a Jehová. Dice en una parte, dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Si alguien entendió y valoró la presencia de Dios, fue el rey David. Él valoró mucho la presencia de Dios, él sabía que consultar a Dios era lo mejor que había que hacer. Amén. Y vamos a ver un ejemplo también en esto que me parece importante que usted y yo lo aprendamos en esta mañana. Y se encuentra, gloria al Señor, en un ejemplo muy especial en el segundo libro de los Reyes de Israel, capítulo 4, verso número 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo número 8. El título dice: Eliseo y la tsunamita. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 4, verso número 8. ¿Ya lo encontró? Vamos a leerlo. Dice: aconteció, o sea, sucedió también, que un día pasaba Eliseo por Sunén. ¿Ustedes recuerdan del profeta Eliseo? ¿Recuerdan que él fue el que sucedió al profeta Elías? Y que él fue el que un día estaba arando la tierra, porque él dice que él araba la tierra. Y pasó Elías y no le dijo nada, sino que simplemente le botó el manto por encima. Y él entendió que Dios lo estaba llamando. Y le dijo: bueno, déjeme, yo me despido de mis padres. Y fue y lo siguió. Y dice que lo pasó primero lo llevó a Jericó, lo llevó a Betel, lo llevó a Judá, al desierto. Bueno, lo llevó a varias partes, y eso tiene una predicación aparte. Y por cada uno lo llevó hasta el momento en que llegó allá al Jordán, donde el Jordán es un sitio que significa el lugar de la unción, el lugar donde Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, allá en el río Jordán. Y allá él cruzando el río, al lado del río Jordán, fue cuando ya Elías le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y él dice: bueno, pues que una doble porción de tu Espíritu venga sobre mí. Y fue cuando los carros de Israel y gente de a caballo, dice que recogieron a Elías y lo llevaron con vida a la misma presencia del Señor. El Señor amaba tanto a Elías que no se lo dejó que se muriera, se lo llevó vivo. ¿Cómo sería el corazón de ese hombre, no? Tremendo. Pero la Biblia dice que en el momento en que Eliseo dijo: Padre y carros de Israel, inmediatamente el manto cayó y él lo recogió
Y desde ahí en adelante fueron el doble de milagros que hizo Eliseo de los que había hecho Elías. Y resulta que acá, esa tsunamita, él pasaba por Sunem, este hombre de Dios, un hombre del Espíritu, un hombre que simboliza la presencia del Espíritu Santo, porque recuerde que el Espíritu Santo se conoce como el Espíritu de Elías. Pero dice acá, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, diga conmigo, una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella, ¿a qué? A comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, pongamos mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Esta mujer era una mujer importante, una mujer que económicamente no tenía gran inconveniente ni nada, no tenía dificultades, era una mujer que tenía forma económica, pero que ella entendía cada vez que él pasaba, como tenía forma económica, invitaba al profeta a comer a su casa y comenzó como a persuadirlo, no sé si la palabra será, como a conquistar, porque aunque ella tenía marido, pues comenzó como a que él se quedara allí, porque él decía, este varón tiene algo que me parece importante. La presencia de Dios está en este hombre y yo necesito que él llegue, y cada vez que pase, él pasaba de tiempo en tiempo, cada vez que pase se siente y coma con nosotros. Y yo veo que cuando él pasa y come con nosotros, él tiene algo. Y le dijo a su marido: esposo, ¿por qué no le hacemos a él un aposento? Hagámosle un lugar, hagámosle una cama, pongámosle una mesa, pongámosle un candelero, habilitémosle un lugar para que cuando él pase, se quede. Ella buscaba, aunque comenzó con una comida trayéndolo, ella el objetivo era que él se quede, porque sabía que era el varón de Dios, la presencia de Dios en una persona. Y dice ahí la escritura, mire lo que dice allí: yo te ruego, le dice en el verso 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento. ¿Y allí qué hizo? Pero ¿cómo comenzó al principio? ¿Se quedó o comenzó a pasar solamente a comer? Solo a comer. Ella comenzó como a conquistar de alguna manera, en una buena manera, a conquistar a ese hombre de Dios, a hacer que él se sintiera cómodo, y dijo, bueno, ya pasa a comer, hagámosle un lugar donde él se quede. Y recuerde que Eliseo era el hombre de la doble porción del Espíritu, era el hombre que tenía la porción de Dios en doble en su vida. ¿Cuánto lo podemos entender? Y dice, y aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita, o sea, diligente, por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, o sea, no tengo necesidad de que usted intervenga en nada en mí. No tengo necesidad, no tengo ninguna necesidad económica, no tengo nada que usted pueda hacer por mí. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es ¿qué? O sea, ahí no hay nada. El hombre ya era un sueño muerto para ella. Entonces Giesi dijo, no, ella no tiene hijo y su marido ya cruzó el umbral y ya no hay nada.
Por lo que entendemos la escritura, ella tuvo que haber sido una mujer más joven que él. Y dice la escritura ahí, verso 15, y dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el año que Eliseo le había dicho. Entonces, cuando estamos mirando allí que es necesario, así como David, que al traer el arca de Dios, dijo, yo le voy a hacer un lugar especial para que la presencia de Dios esté aquí. Esta mujer sunamita dijo, este hombre que pasa es un varón de Dios y yo lo voy a invitar a comer a mi casa. Y yo le voy a invitar a comer. Y él pasaba y comía donde la sunamita. Y después ella habló con su marido y le dijo, ¿por qué no le hacemos un aposento de paredes? Y pongamos una cama, pongamos una mesa, pongamos una silla, le ponemos un candelabro, para que cuando él pase, se quede. Se quede. Y cuando llegó ese momento que él se quedó, la Biblia dice que fue cuando el hombre de Dios dijo, ¿y qué haremos por ella? Y le preguntó, ¿necesitas que hable al rey? ¿Que hable al general? No, yo habito en medio de mi pueblo, yo no necesito nada. Y le preguntó al criado, ¿qué más podemos hacer por esa mujer? Dijo, no, pues ella no tiene hijo. El sueño muerto, algo que ella quizás solamente lo tenía en su corazón, pero dijo, de ver a su marido, dijo, no, eso, ni para qué yo me hago ilusiones de una cosa de esas. Pero como la presencia del Señor estaba ahí, y así como la presencia de Dios estaba ahí a través de Eliseo, así la presencia de Dios estuvo en casa de Obed-edom, y todo lo que comenzó a hacer la presencia de Dios fue a levantar la familia, fue a ayudarles. Y llega y dice, bueno, llámala, dígale que venga. Y le dice, dentro de un año, cuando vuelva y pase, tendrás un hijo. No, no hagas burla de tu sierva. Y dice que así fue. Al año que pasó, yo no sé qué Dios hizo, como siempre un milagro, en el esposo que era un viejito ya, un hombre viejo, pero hizo que todo le funcionara nuevamente y le engendró un hijo a la sunamita. ¿Y qué es importante extraer de allí? Que cuando tú y yo le damos un lugar a la presencia de Dios, valoramos su presencia, buscamos su presencia, aún nuestros sueños muertos pueden revivir, aún cosas que uno ni se imagina. Pero es importante aprender a valorar la presencia del Señor, porque la presencia de Dios trae bendición a nuestras vidas. Y ella comenzó y dijo, mire, yo necesito. ¿Y cuál fue el objetivo de ella? Hacerle un lugar y comenzar a preparar su corazón. Pero él dijo, yo quiero que cuando yo pase, él se quede. Y nosotros como iglesia, que Dios nos ha dado de su espíritu, necesitamos que su espíritu se mueva cada día, y como la sunamita, que cuando él pase, se quede. Que cuando él pase, se quede. Y tenemos que hacer las cosas que a él le agradan para que cuando él pase, se quede. Se quede. Y tenemos que ir como la sunamita a conquistar la presencia de Dios y hacer que se quede. ¿Y cómo conquisto la presencia de Dios? Haciendo lo que a él le agrada, haciendo la voluntad de él. Cuando David ubicó un lugar para él e hizo la voluntad de Dios, la Biblia dice, Dios le dio victoria con los filisteos, Dios le dio victoria con los de Moab, Dios le dio victoria con los sirios, Dios comenzó a darle victoria en todas las cosas. Y fue cuando le soltó la promesa y dijo, nunca faltará un rey que se siente sobre este trono. Cuando tú y yo aprendemos a valorar a Dios y a su presencia, hermanos, tú tendrás una poderosa bendición para ti y para tu casa. Pero como nos enseña este principio, a él hay que hacerle un lugar, a él hay que sacarle un espacio, a él hay que sacarle un tiempo. Porque no era solamente hacerle una habitación de paredes y ponerle una cama. No, ella tenía que estar pendiente de él. Tenía que estar pendiente de que él lo atendieran bien, de que él comiera bien, de que él tuviera agradado. Y cuando la presencia de Dios, el varón de Dios, estuvo en agrado, fue cuando el Señor le dijo, llámala, porque ahí hay que hacerle, ahí hay que pagarle, ahí hay que recompensarle su corazón para con nosotros. No tiene ninguna necesidad, porque ella no tenía necesidad de albergar ahí.
Pero cuando tú y yo entendemos que la presencia de Dios es vital, hermano, a Dios hay que amarlo y que nos ayude a amarlo con todas las fuerzas. Pero necesitamos que cuando Él venga se quede. Que cuando Él venga nos acompañe, que cuando su presencia esté allí, sea Él el que se manifieste, sea Él el que se glorifique. Amén. Y tú en tu casa, con los tuyos, en tu lugar, allá donde tú vives, sácale un lugar, un espacio físico en tu casa, al borde de tu cama, en un baño, en donde sea, pero que tú digas, ese es el lugar donde yo me encuentro con Dios. Y comienza a conquistar el corazón de Dios. Diga conmigo, hasta que Él se quede. Hasta que tú digas, Él se queda. Yo voy y lo busco porque Él está ahí. Y aunque sabemos que Él está en toda parte, pero hay un lugar donde yo voy y me encuentro con Él. Hay un lugar donde yo voy y Él está ahí porque su presencia ha prometido estar ahí. Y es algo que nosotros como iglesia tenemos que hacerlo. Cuando Salomón da Cantar de los Cantares y él dice que en el ensueño de la esposa, un día lo meditábamos aquí y decía que ella salió y dice, y buscó al que ama mi alma, dice, y no lo hallé, no lo hallé. Y dice, y lo busqué por los alrededores de la ciudad, por las plazas, por los parques, por todo lugar lo busqué. Dice, y no lo hallé. Y comencé a buscarlo, y comencé a buscarlo, y comencé a buscarlo, y le pregunté a los guardas de la ciudad, y cuando hubo pasado de la guardia, dice, hallé al que ama mi alma. Lo así, y no lo dejé, hasta que lo metí en la cámara de la que me dio a luz, hasta que lo metí en mi casa, hasta que lo hice que él estuviera ahí. Dios ha prometido su espíritu para toda la iglesia. Pero su iglesia tan solo va a poder hacer lo que Dios dice que tiene que hacer el día en que tú y yo conquistemos el corazón de Dios. Porque nos falta eso. Uno no puede hacer algo si no viene y el amor de Dios se le impregna en su corazón. Si uno no se enamora de Dios, necesitamos enamorarnos de Dios. Y usted dice, pero yo amo al Señor. Pero Dios no quiere que tú solamente lo ames. Dios siempre busca todo de ti y de mí. Que podamos llegar a su corazón, que podamos entender que solamente cuando yo traigo su presencia, cuando yo hago que su presencia se agrade de lo que yo hago, en ese momento su bendición estará sobre mi vida. Así como estuve en casa de Obed-edom, la presencia de Dios estaba ahí, él la valoró. La presencia de Dios estaba trasladada en el arca de Dios a la casa de David. La presencia de Dios estaba en la casa de la tsunamita a través de este varón Elías. Pero él aprendió a valorar la presencia de Dios. Si tú y yo queremos que Dios manifieste su gloria en tu casa y en la mía, tenemos que hacerle un lugar para la presencia de Dios. Tenemos que darle un lugar a Él, valorar su presencia, que a Él lo que a Él le agrada. ¿Cómo te sientes bien? ¿Qué quieres que yo haga? Todo buscando su presencia, buscarle agradarle. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted se agrada y se amaña en un lugar donde lo tratan bien o lo tratan mal? Donde lo tratan a uno bien, donde le dan el lugar que le corresponde. Cuando usted le dan el lugar que le corresponde, usted se siente agradado. Pero si usted no le dan el lugar que se corresponde, sino como el ejemplo que le di, que lo invitan, pero todo el mundo lo ignora, usted termina relegando al invitado principal, relegando al invitado por excelencia. La presencia de Dios está en la actualidad, en la presencia de su Santo Espíritu. Está la presencia de Dios moviéndose allí. El Espíritu de Cristo, la Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y necesitamos que su presencia esté allí. Y tenemos que ir buscando su presencia cada día. Allá, Señor, yo quiero hacer hoy lo que a ti te agrada. Yo quiero hacer hoy lo que a ti te agrada. Yo quiero hacer hoy lo que a ti te agrada. Y te darás cuenta que sin tú hacer mucho esfuerzo, Dios comienza a bendecir toda la obra de tus manos. Pero a Él hay que valorar su presencia. No podemos pretender que solamente Dios
por ser nuestro Dios, tiene la obligación de bendecirnos. No, a Él hay que darle un lugar en nuestro corazón. Hay que darle un lugar en nuestra vida. Hay que valorarlo. Hay que valorar su presencia. Por eso el Señor habla y a través del apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de su redención. ¿Y cuándo yo lo contristo? No solamente cuando yo estoy en pecado, sino cuando yo no le doy el lugar que a Él le corresponde. ¿Cuánto lo entendemos en esta mañana? Porque hay cosas, hermanos, que uno, como lo mencionábamos, y vamos nuevamente al pasaje allá en 1 Corintios, donde comenzamos la lectura esta mañana. Y dice la Escritura, verso 26 del 1 Corintios 14. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pero es donde uno se pregunta: ¿y si uno no tiene nada de lo que mencionan ahí? Si uno no tiene salmo, no tiene doctrina, no tiene revelación, Dios no le muestra nada. Yo les quiero preguntar, si Dios a uno ni le habla, ¿será que la relación está muy buena uno con Dios? Es donde uno tiene que mirar dónde me quedó mi relación con Dios, y yo tengo que ir y coger ese corazón y conquistarlo como la hizo la tsunamita. Digo, yo a así sea que comience con poquito. Ella no comenzó haciéndole el lugar, dijo: yo lo comienzo a invitar a comer. Yo comienzo que cuando Él pase, Él venga y se vaya familiarizando conmigo. Y ya después era el lugar. Y sabe que lo que más me parece importante, que resulta que le nace el niño a la tsunamita. Y el niño ya estaba grandecito, tal vez como de unos 10 años, y un día pega un grito. Un dolor de cabeza lo mató. ¿Y sabe qué hace ella? Coge el niño y se lo lleva y lo acuesta en el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde el varón de Dios se quedaba. Y el niño no reaccionaba, muerto totalmente. Y ella dice, se busca al marido y le dice: consígame unos asnos, yo los voy a cargar y me voy a buscar al varón de Dios. Y él le dice: pero no es luna nueva, no es la fiesta, ¿cómo ella le va a atender? Dijo: no, él me va a atender, él me va a atender. Le dieron los asnos y se fue. Y cuando el varón de Dios la vio a lo lejos, mandó a Giesi, que era su criado, le dijo: vaya y pregúntele a la mujer si va todo bien, porque no era usual que un día de no fiesta alguien le buscara a un profeta. Ella le dijo: ¿está todo bien? Bien, le responde ella. Y a lo que ella se acerca, se le botó a los pies al profeta y le dijo: no te dejaré hasta que mi hijo vuelva a vivir. Yo te dije a ti que no hicieras burla de tu sierva, y el niño está muerto. Él le da la orden a Giesi y le dice: tome este báculo y vaya hasta donde está el niño, y no hables con nadie por el camino, y vaya hasta allá donde está el niño. Y mire, y llegó el siervo muy diligentemente, llegó hasta donde estaba el niño, y el niño no despertaba, muerto estaba, muerto. Y se devuelve, y la mujer, prendida de los pies del profeta: no te dejaré, mi hijo tiene que vivir. Hizo desplazar al profeta de la casa donde él vivía a la casa de la tsunamita. Subió, y el varón cogió y puso ojos con ojos, boca con boca, nariz con nariz, hasta que llegó y Dios revivió al niño y se lo dio ahí. Hermano, la presencia de Dios la valora tanto que aún en un milagro sobrenatural Dios interviene. Porque cuando ella necesitó de Él, ella estaba ahí. Y ahora que ella necesitaba del profeta, dijo: es hora de hacerle un milagro. Es hora de hacerle un milagro. Es hora de hacerle un milagro. Y hay cosas que solamente Dios le va a contestar sobrenaturalmente cuando tú le des un lugar para Dios. El día que tengas tu calamidad, irás a la presencia de Dios y vas a encontrar a Dios ahí para ayudarte.
Pero si no lo buscas, si no le das un lugar, un espacio para él, el día de tu calamidad, ¿para dónde va a coger? Si ella no hubiera atendido a ese varón de Dios como lo hizo, el varón de Dios se sentía comprometido con ella, porque él fue que de parte de Dios le dio la palabra para ese niño. Pero como Dios todo lo tiene en control, el mismo Dios le dijo: no, Señor, este niño tiene que vivir, ¿cómo me voy yo a meter en este problema? Sácame de este problema, Dios. Y comenzó a que el espíritu de vida que lo da Dios volviera y se le metiera en el niño. Y si una vez él lo levantó y lo dejó, ahí está, vivo otra vez. Yo creo que ella entendió, dijo: mire lo que me sirvió haberle dado un lugar al varón de Dios. Hoy en día no es el varón de Dios humanamente, es Dios por su espíritu que ha prometido estar en todos nosotros. Dale un lugar a Él, dale un lugar al Espíritu de Dios para que Él, que hace milagros, el día que necesitemos con urgencia de su ayuda, Él tienda su mano de misericordia y nos ayude. Pero si uno no tiene una relación con Él, eso es como cuando a usted se le aparece una persona que nunca le dirige la palabra y usted le entra una llamada. Uy, este le pasa lo del llanero solitario, todos los tiros son de plata. ¿Quién sabe qué necesitará? Y hay veces lo que hace la persona es rechazarle la llamada, porque solamente cuando me llama es cuando necesita algo. ¿Tiene gente así? ¿Conoce gente así? Aparece esa persona, eso cuando llama es porque algo, quién sabe qué habrá pasado. Vaticinan lo peor y siempre me llama cuando necesita un favor. Hermano, la iglesia de Cristo no debe de ser así con Dios, que el día que necesite un favor, entonces ese día pega el alarido. No, que tú tengas una relación con Él, para que cuando tú tengas una calamidad, Dios esté ahí como el profeta diciendo: ¿qué necesitas que yo haga por ti? ¿Qué necesitas que yo haga por ti? Cuando tú tienes una relación con Dios, Dios se interesa por lo tuyo y tú te interesas por lo de Dios. Ella se interesó por él desinteresadamente, pero la misma forma de servir en la presencia de Dios hizo que él se ocupara. ¿Qué haremos por ella? No, ya no necesita nada. ¿Qué haremos por ella? Habrá algo habrá que hacer por ella. Porque la presencia de Dios no se deja esperar, hermano. En ella hay milagros, en ella hay prodigios y en ella hay bendiciones. Y que tú no seas de aquel que se acerca simplemente cuando necesites algo de Dios. No, tu comunión tiene que ser todos los días. Y cuando tú necesites de ese Rey de Gloria, Él se va a levantar y va a dar sus órdenes a sus ángeles o al que sea, y va a hacer que lo que era imposible para ti sea posible. Amén. Damos la gloria al Señor. Oye, hermano, y para ponerle la cereza al pastel, aparece el hombre de Dios. Por eso es que la presencia de su espíritu es vital. Resulta que Dios le habla al varón de Dios y le dice: vienen 7 años de sequía. Y adivinen a quién se fue a buscar a decirle que habían 7 años de sequía. A la tsunamita. Le dije: coja a su marido, coja sus cosas, coja al niño y piérdase de aquí, que hay una hambruna que usted no se la imagina. Estar en la comunión con el Espíritu, Él te habla lo que ha de venir antes de que suceda. Antes de que venga la calamidad a ti, te va a preparar. Ora porque a tu hijo le va a pasar algo, ora porque tu esposo está en peligro, ora porque esto. Pero si uno sin comunión, le sobrevienen como que: uy, ¿en qué momento? Y se me metieron los ladrones y no supe, y se me llevaron el techo y no me di cuenta ni a qué horas. Si hubieras tenido comunión con Él, Él te hubiera dicho. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y como este varón simbolizaba la presencia de Dios allí en él, él vino y le dijo a la tsunamita: váyase, piérdase un tiempo, porque 7 años aquí no va a haber ni siquiera para comer ni para usted. A usted le va a acabar la plata, a usted le va a acabar todo acá. Todo lo poco que tiene, esto le va a haber una sequía peor. Porque con Elías fue a 3 años y medio, pero como Eliseo recibió el doble de la unción, la sequía no duró sino 7 años, imagínense. 7 años en donde no había que comer. Y claro, la tsunamita, sin corta ni perezosa, cogió su marido, su hijo, y hasta luego. Se devuelve la tsunamita después de los 7 años, cuando escucha: en Belén, que es tierra de pan, ya hay otra vez abundancia. Ya después de los 7 años comenzó otra vez a dar la tierra, comenzó otra vez a dar las cosas, y se había levantado un rey. Y llega la tsunamita ya a la casa del rey, allá al palacio,
¿A qué? A reclamar su casa y sus tierras que había dejado botadas hacía 7 años. Y llega la tsunamita ya al reinado y estaba Giesi, el siervo de Eliseo, hablando con el rey. Rey, ¿cómo le parece? El siervo de Eliseo, milagros, prodigios, señales. Y cuando pasábamos por Sunén, nos quedábamos en casa de una mujer tsunamita. Ella nos hizo casa, ella nos hizo un albergue allá para quedarnos. Teníamos cama, teníamos mesa, teníamos silla, teníamos el candelabro. Pasábamos por ahí, ella nos atendía, bendición. Y el profeta le dio un hijo con un marido todo viejo que tenía, le dio un hijo. Y él que le estaba contando eso, cuando dice, rey, ella es la mujer, e hizo seguir a la tsunamita. Dios, cuénteme. Dios, sí. El profeta me dio un hijo, esto, lo otro. Le contó todo el testimonio al rey. Y se levantó el rey y le dijo a los oficiales, hágame un favor, devuélvanle a ella su tierra, su casa y todo lo que debió haberle producido su tierra en 7 años. Devuélvanlo, por favor. Porque Dios es el que restituye. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Hermano, esa lectura es supremamente apasionante para que usted en su casa la lea. Eso se le ponen a uno los pocos pelos que tiene en los brazos, se le ponen de punta de ver de Dios. Cuando tú valoras la presencia del Señor, cómo Dios está atento para guardarte del hambre, para restituirte, para guardar tus hijos, para darle vida aquí, para darle vida allá. Y tan solo por haberle hecho un lugar, por haber apartado un momento para Él. Porque yo le pregunto, ¿lo atendía todos los días? No, cuando Él pasaba. Pero conquistó tanto el corazón de ella que dijo, yo quiero que cuando Él pase, se quede. Y tú y yo tenemos que buscar un lugar en la comunión con Dios que cuando Él pase, Él se quede. Y tú lo vas a buscar hoy y quizás no lo sentiste como ayer. Y mañana quizás no lo sentiste como ayer. Pero Él está ahí. Él ha prometido estar ahí. Y quizás no lo sentiste, pero al 4.º día lo sentiste. Y tú comienzas a conquistar su corazón, porque lo que haces es que cuando Él pase, se quede. Pero si pasa y tú estás distraído en otra cosa, en las redes, en otras cosas, Él pasó y tú ni cuenta te diste. ¿Cuánto lo podemos entender? Y para esta mujer hubo toda esta bendición, de principio a fin. Si valoramos la presencia del Señor, Dios tiene más para darnos que nosotros a Él. Porque Dios quiere de nosotros nuestro corazón, que le aprendamos a amar. Porque lo tenía todo. Cómo la salvó, cómo la ayudó, cómo en el momento de la dificultad económica le ayudó. Y me impacta cómo Dios, en el hombre de Dios, le dice, vaya, dígale a la tsunamita que se vaya de aquí, que va a haber un hambre. Hermano, la comunión con Dios hace que te diga cosas. No hagas ese negocio, no le vendas a esa persona, no hagas con él alianza con él. La presencia de Dios comienza a guiarte para que tú no cometas errores. Y en el momento de la dificultad no lo hagas, eso no lo inviertas, no te metas ahí, no hagas esto, porque Dios conoce todo. Dios lo conoce todo. Y así como este varón que hablaba directamente de Dios y hablaba de parte de Dios, ella fue y buscó y dijo, no, aquí hay una mujer que me dio un lugar a mí sin yo habérselo pedido. Y cuando vino la calamidad, en cada cosa que necesitó, diga conmigo, Dios la ayudó. Y ahí está diciendo, ¿tiene usted salmo? ¿Tiene usted doctrina? ¿Tiene usted? Hágase todo para edificación. Y uno dice, quizá yo no tengo nada de eso, pero si lo traemos a Él y valoramos su presencia, vamos a poder tener el todo de Dios. Porque uno dice, me siento hasta impotente para poder llevar el evangelio a cualquier parte. Busquémosle un lugar a la presencia de Dios. Busquemos de su presencia. Busquemos de su presencia. Hay un pasaje que está en Oseas que a mí nunca se me ha podido olvidar, y es donde él dice, porque es tiempo de hacer barbecho y de buscar su presencia hasta que Él venga y nos enseñe justicia. Hasta que Él venga, hasta que Él se haga presente en tu oración. No simplemente es orar por orar. No, Señor, yo hoy vengo tan necesitado de que tú pases por aquí, de que tú vengas, de que tú te quedes, de que tú vengas y estés aquí para lo que yo te quiero decir.
Eso no es cualquier oración, eso es una oración buscando que Él se quede, buscando atraer su corazón, hacerlo derretir de amor por ti, porque lo único que Él te quiere es el espíritu que Él nos ha dado, nos anhela celosamente. Él está ahí dispuesto para que tú le busques y Él va a estar ahí para el día que tú lo necesites. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Todopoderoso? Incline su rostro y hable con el Señor y dígale: Señor, Señor, reconocemos, Señor amado, que hoy estamos aprendiendo a valorar más tu presencia. Señor, no lo sabíamos. Y quizás, oh Dios, hoy reconocemos que como Abinadab, la presencia de Dios duró 20 años en su casa, ignorada. El arca del pacto que simbolizaba tu presencia, estuvo abandonada en la casa de un hombre, Abinadab. Nunca la valoró. Pero Padre, estuvo en la casa de Obed-edom geteo, y tú en 3 meses prosperaste tu casa y toda su familia. Señor, gracias por abrirnos el entendimiento, Señor amado. Y hoy reconocemos, y yo reconozco y te confieso, Señor amado, que quizás como Abinadab estaba mi corazón, Señor amado, ignorando tu presencia, ignorando hacerte un lugar para ti, ignorando el buscarte hasta que tú vengas y te quedes, hasta que tú vengas y te quedes. Señor, hoy reconozco y te pido me perdones, porque no es los años que lleven el Evangelio, es que necesito aprender a valorar tu presencia. Señor, hoy reconozco que quizás durante muchos años la ignoré, durante muchos años solamente como una religión más, quizás levantaba una oración, pero aún la comunión se había olvidado, Dios de la gloria. Aún buscar agradarte se había olvidado. Aún hablarte de querer que tú te quedes, lo había ignorado, Señor amado. Pero hoy, por tu Espíritu de Dios, podemos entender tu palabra y saber que si podemos hacer un lugar para ti, tenemos que buscar cada día, mi Señor, que tú te quedes, Señor, que tú te quedes, Señor amado. Queremos conquistar tu corazón, que tú te quedes, que en mi casa, que en la casa de mi hermano, que en la casa de mi hermana, que en la casa del que está por las redes, haya un lugar donde tú te quedes allí, donde tú quedes, donde yo cada día vaya y busque tu presencia, porque está ahí, porque pasó y se quedó, porque está ahí para que el día que yo le quiera adorar, que yo lo quiera atender, que yo lo quiera exaltar, Él va a estar ahí para que yo lo atienda. Y cuando yo necesite, Él se va a levantar y va a atender mis necesidades. Por eso dice la Escritura: Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Señor, gracias. 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 Apláudale a Cristo el Señor. Gracias. Gloria a Dios.